Hola, mi nombre es Angulo Sofía, soy estudiante de la licenciatura en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Río Negro. A continuación, voy a hacer un breve recorrido acerca de la colonia a la conformación de los estados modernos. Para esto, nos preguntamos, ¿cuáles fueron los debates y experiencias educativas que se gestaron? Para dar respuesta a este primer interrogante, partiremos desde el objeto de enseñanza de la historia, es decir, el pensar históricamente. Nos preguntamos, ¿a qué hacemos referencia? Pensar históricamente es producir un pensamiento que se organiza y se recorta a partir de determinadas representaciones sobre la temporalidad que establece nexos explicativos en sus dimensiones pasadas y presente. En otras palabras, pensar históricamente implicaría reconocer nuestro presente y a su vez nuestro futuro, que así conlleva un largo proceso de aprendizaje. Pensar históricamente es una construcción social, cultural y política que involucra el contexto, el espacio y el tiempo. A su vez, la historia de la educación argentina está construida por experiencias de ideas y de polémicas. En este caso, la educación prehispánica era una formación integral que perseguía el desarrollo madurativo del individuo, lo incorporaba a la vida de la comunidad al tiempo que le transmitía la gran herencia de sus antepasados. Se encontraba además interrumpida por diferentes modelos. Entre ellos era la educación entre los tupí, la educación entre los aztecas y la educación entre los incas. Seguidamente, vamos a presentar algunos elementos que se identifican como continuidad y ruptura en el vínculo pedagógico que se define en el periodo colonial y el presente educativo. Presentaremos el modelo, que en este caso sería el modelo evangelizador, que concibe como los que enseñaban eran aquellos representadores de la Iglesia Católica junto a la monarquía española. Por otro lado, podemos ver el modelo de enseñanza, que en este caso se denomina lancasteriano. Este sistema suponía que los estudiantes más avanzados, dominados, monitores, transmitirán a los demás los contenidos que le habían enseñado. De esta manera, un solo docente podía garantizar la educación de una gran cantidad de niños. En otras palabras, este modelo seleccionaba a los estudiantes más capacitados a monitorear a sus compañeros y eran los únicos que tenían contacto directo con los docentes. Como bien mencionamos anteriormente, se encuentra un vínculo pedagógico. Este vínculo se constituye entre unos y otros. Además, es autoritario entre los representantes de la Iglesia y la monarquía española. Podemos ver reflejadas las instituciones que en este caso presentaron nuevas posturas en cuanto a la relación con la educación y el rol que debía ocupar. Eran dos patriotas, por un lado Manuel Belgrano y por otro lado Mariano Moreno. Estos patriotas formaron parte y aportaron para la educación. Manuel Belgrano era uno de los grandes impulsadores de la educación popular en Argentina. Entendía que la educación pública era condición para tener una sociedad independiente. Además, se interesó por la educación en los distintos niveles, ya sea primario como terciario, y fue un precursor en fomentar la educación femenina para que ésta, gracias a la educación, pudiera tener mayor participación social. Pero para Mariano Moreno, él entendía que la educación constituía el elemento primordial para consolidar la identidad de las nuevas repúblicas. Consideraba que el conocimiento debía ser socializado, pero también tenía como objetivo establecer reglas para un nuevo establecimiento de estudio, formando así el plantel prudente de hombres, que en un futuro sería el honor y la gloria de la patria. Cabe destacar como importante la organización política de la República Argentina. En este caso mencionaremos a Juan Bautista Alberdi, quien fue el que planteó diferentes puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Al mismo tiempo, Alberdi vio la educación como un medio para capacitar a las personas en habilidades prácticas que impulsaban el progreso material de la sociedad. Su enfoque está puesto en la educación científica y técnica, que ayudaban a contribuir el avance de la civilización y el desarrollo de la nación. También decía
que la educación cumplía un papel fundamental en la formación de la civilización argentina, donde promovía la defensa de los derechos individuales, la libertad y el progreso. Es decir, el concepto de civilización en Alberdi reviste un aspecto económico y otro político, fusionados para aludir el progreso positivo económico y a la libertad de los pueblos, consiguiéndola como un estado de progreso y orden. A continuación, presentaremos algunas configuraciones del pensamiento educativo moderno de la Argentina. Contraeremos diferentes propuestas pedagógicas y políticas de Domingo Faustino Sarmiento, que él entendía que existe una relación entre moralidad y educación, y esto hace referencia a que la moralidad se produce en las masas para facilitar la obtención de medios de subsistencia. Por otro lado, para Juana Mansa, es necesidad vital la de educar física y moralmente nuestras masas. Para Marco Sastre, comenta que la dirección de la escuela, el preceptor debe atender con especialidad dedicación a la educación moral y la instrucción religiosa de sus discípulos. Propone además el método llamado anagnosia, que facilitaba el conocimiento escrito. Para Echevarría Esteban, la educación de las masas debe ser sistematizada y la moralización no es ilustre en una sociedad. Y por último, mencionaremos a Amadeo Jaques, que él establecía una educación con mayor articulación y coherencia de proyectos previos. Además, él también planteaba la idea de modernizar la educación con avances pedagógicos. También proponía un modelo norteamericano, laicidad y una metodología de enseñanza. En este caso, él quería incluir el juego como un aprendizaje también. Podemos encontrar las luchas contra el control ideológico de la educación nacional. Por un lado, podemos encontrar al normalismo, que se encarga de formar docentes y crear un sistema educativo público, además de tener una enseñanza tradicional. En segundo lugar, encontraremos a la Escuela Nueva. Esta tiene origen europeo y norteamericano. Hace hincapié el ingreso de las escuelas nuevas en la Argentina a partir del siglo XX, con una formación de maestro. Además, se basa en el respeto por la individualidad de cada niño y también acompañó el ascenso social y político de los sectores medios. Y por último, se puede ver la reforma universitaria. Esta tenía la necesidad de desarrollar un proceso que permitió elevar a la institución. Por otro lado, también aspiraba a una construcción de un orden liberal y democrático. También me pareció importante destacar que había 5 universidades. Todas ellas eran públicas. También existían 3 nacionales y 2 provinciales. Y también actualmente hay más de 130 universidades, entre ellas son públicas y privadas. Podemos observar también una organización del sistema educativo en territorios nacionales. En ella la educación fue identificada como instrumento que permitía la conformación de una ciudadanía y también además para alcanzar una modernización. Por otra parte, también se puede ver el interés del Estado Nacional en argentinizar y educar a la dispersa y heterogénea población. En cuanto a la Ley 1420, se convirtió en el instrumento fundamental a partir de la cual las escuelas nacionales de nivel primario se contribuyeron bajo los principios de gratuidad, obligatoriedad, gradualidad y laicidad, con el objetivo de homogeneizar el imaginario simbólico, prever de cultura nacional al extranjero, civilizar al bárbaro. Para ir cerrando, hablaremos un poquito de la consolidación del Estado Nacional Argentino, la cual la educación desempeña un labor fundamental como mecanismo en la consolidación del Estado Nacional Argentino y como mecanismo nacionalizador frente a una población heterogénea y en constante transformación. Para ir terminando con este podcast, dejaré una breve reflexión o conclusión sobre la importancia de la educación. Como bien sabemos, la educación se concibe como un derecho humano indispensable. El derecho a la educación tiene implicaciones colaterales entre aspectos económicos, sociales y culturales, para así poder dotar de la formación y enseñanza para los estudiantes.
Asimismo, considero que la educación es el referente de vida donde aprendemos nuestras capacidades, logrando desarrollar nuestras habilidades. Además, la educación provee conocimiento, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.